Saludos mis hermanos bendecidos, gracias por estar siempre conectados con toda nuestra programación. No sé dónde me estás viendo en el día de hoy, si es por el canal o me estás escuchando por la radio o a través de YouTube o a través de las redes sociales de la radio, por donde quiera que nos estés escuchando. Gracias por siempre estar pendiente a todo nuestro contenido. Sabe que estamos haciendo unas entrevistas especiales en camino a las elecciones, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y hoy tengo una dama que está en la Cámara de Representantes y que nos va a contar un poco de su experiencia, de todo lo que ha estado haciendo allí y que estoy seguro que va a bendecir tu vida. Algunas personas todavía quizás no la conocen tanto como creo que la deberían conocer y por eso es que hacemos estos podcasts. Recuerda que en particular esta grabación tiene dos propósitos. Número uno, darle espacio a personas que en otro lugar quizás no le dan el espacio. Hemos tenido algunos compañeros y amigos que, ¿verdad?, en otro lugar no los han entrevistado. Aquí queremos conocerlos, que tú los conozcas para que sepas otras alternativas que hay. Y también personas conocidas que no les dan en otro lugar el espacio de hablar en oraciones completas, ¿verdad? Aquí queremos oír sus ideas completas, que nos puedan responder abiertamente y que podamos escuchar todo lo que tienen que decir. Así que gracias por estar conectados con nosotros. Por favor, escribe, suscríbete si que nos estás viendo a través del canal de YouTube, comenta en las entrevistas y bueno, sé parte de todo lo que estamos haciendo. Como mencioné, aquí nos acompaña hoy una dama que es parte de la Cámara de Representantes en su primer término, ¿verdad? Un solo término lleva. Es el primer término. Ahora está corriendo para el segundo término. Me refiero a la representante y la licenciada Lizzy Burgos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Agradecida, pastor. Saludos a esa audiencia que le sigue. Para mí un privilegio estar aquí con usted y con toda la gente que sigue este canal. Bueno, Lizzy, ¿verdad? La licenciada ha estado en la palestra pública en 2 o 3 veces, ¿verdad? Acá en Puerto Rico, con algunas ideas que ella ha traído. De algunas de esas vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Porque en estos mismos días hablaba y alguien me decía, no, pero es que Lizzy, alguien que se sentó en esa silla, mencionó un proyecto que trajo, que decía que era muy radical y de verdad de eso debemos hablar ahorita también, a ver cómo Lizzy lo presenta y qué es lo que la licenciada, ¿verdad?, ha propuesto. Pero antes de ir a todas esas preguntas, lo primero que yo quería preguntarle es que usted se introduzca, que nuestro público la conozca. Tenemos mucha gente que nos ve también en Centro y Sudamérica y no conocen quién es Lizzy, ¿verdad?, de dónde sale. Que usted nos diga un poquito su trayectoria, quién es usted y que se presente a nuestro público. Yo salgo del pueblo, yo soy natural de Yauco. Yo estudié en la escuela pública en Yauco todo el tiempo, luego entré a la UPI con matrícula de honor. No era que yo quería venir a la UPI a estudiar, sino que en el College Board en ese año fui de las primeras 10 a nivel de Puerto Rico. Wow. Y me llegó la solicitud ya de ellos con la matrícula hecha, con matrícula de honor, y entonces vengo a estudiar a la UPI. Obviamente en aquel momento hubo una serie de huelgas y pues realmente entendía que se estaba perdiendo mucho el tiempo y yo termino mis estudios en la Interamericana. Luego de eso, pues al ya estar como mamá y trabajando, yo estudié recursos humanos. Okay. Tengo una vida normal, del trabajo a la casa al trabajo, la escuela de mis hijas. Y en el 2008, cuando voy de camino al trabajo, escucho en una emisora radial un exponente de la música cristiana, el pastor René González, Ajá. que estaba diciendo que de ahí él salía al Departamento de Educación porque había una marcha en contra de unos libros que la administración de Aníbal Acevedo Vilá quería imponer a través del secretario, que era Aragunde. Y a mí me llamó la atención porque a pesar de que mis hijas estaban en una escuela pública, en un colegio privado, y esto era para supuestamente las escuelas públicas, yo decía, es que mis hijas se van a relacionar con todo tipo de personas. Lo que yo no quiero para mis hijas, yo no quiero para nadie. Llamo a la oficina y le digo a la administradora, me surgió un asunto indelegable. Eso fue el espíritu, porque fue algo... Bueno, ya está hablando ahí políticamente. Sí, ya usar esa palabra indelegable, son palabras, ¿verdad? Bien. Sí, así no, lo que pasa es que en ese momento yo no tenía nada en mi pensamiento político. De ser política, seguro. De ser política. Pues voy allá y en efecto me encuentro a varios pastores que estaban en esa marcha. Me acerco y pregunto, me enseñan los libros, veo que los libros son terribles, libros demasiado gráficos, enseñándole a los niños cosas sexuales que nada aportan a su desarrollo ni físico ni mental. Y entonces como que eso puso un peso en mí. Y yo llegué a mi casa y dije, wow, Señor, te pido perdón
porque en el momento que yo le he dado la espalda a las cosas políticas, como nos ha pasado a muchos por mucho tiempo, gente que no te sirve está adelantando causas que afectan a los niños. Yo me siento culpable. Yo te pido que me ayudes a ser parte de la solución, porque uno se siente impotente. Y uno dice, ¿cómo yo puedo contrarrestar esto? Una persona común y corriente. Y cuando uno le pide a Dios, Dios contesta. Cuando uno es específico, Dios contesta. Y entonces, en esa misma semana, estoy yo en un beauty pasándome el blower y viene la dueña, mientras me pasaban el blower, y me dice, mi esposo quiere ser abogado ahora. Después de viejo quiere ser abogado. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Nunca es tarde para aprender. El día que tú dejas de aprender, ese día empiezas a morir. Y entonces yo le dije, yo quería ser abogada. Yo entré para estudiar. En ese tiempo usted todavía no era abogada. No era abogada. Mis hijas eran adolescentes. Y entonces yo le digo mi experiencia que yo quería hacer, pero que después tuve mis hijas, me envolví. Y a esa mujer se le transformó el rostro y me dice, ¿y qué te impide hacerlo ahora? Los que conocemos la voz del Espíritu Santo, sabíamos que quien me estaba hablando era el Espíritu Santo. No tuve respuesta para ella. Salí, llegué a mi casa y le dije a mi esposo, el Señor me habló en un beauty. Wow. Y me dice, ¿y qué te dijo? Que me fuera a estudiar leyes. Wow. Fui, busqué la información en la Escuela de Derecho de la Interamericana, llené la solicitud, cogí los 2 exámenes que se supone que uno cogía. Creo que ahora lo que se coge es uno, en aquel momento eran 2. Y cuando fui a verificar los repasos, un repaso el del ESAT creo que era $800 y el del ESAT era 900. Okay. Y yo dije dentro de mí, yo no voy a coger ningún repaso. Si esto es de Dios. Y era una forma de yo misma decir, bueno, si no los paso, yo decirle, bueno, Dios, yo lo intenté. Porque Exacto. también uno, como que también uno reniega un poquito. Y pasé los 2 exámenes. Y cuando abrí los ojos, estaba frente a la primera profesora de la Escuela de Derecho de la Interamericana. Durante el proceso me diagnosticaron cáncer. Tuve muchas situaciones. Recuerdo que una jueza del Tribunal de Apelaciones, que fue mi maestra, mi profesora, me dice, tú te tienes que dar de baja, porque mi hija es oncóloga y tú no vas a poder. Y yo soy de las personas que yo soy bien tranquila, pero no, cuando me retan, se despierta una leona en mí que yo no puse de dónde sale. Yo sé que es del Señor. Yo dije, ella piensa que yo no voy a poder. Y como que me afirmé más. Cogí la reválida, pasé, juramenté, y yo dije, bueno, vamos a ver. ¿Qué año fue eso? Estamos hablando de 2015. 2015 usted revalida, pasa la reválida para licenciada, ¿verdad? Completa con todos los permisos de la ley. Ya voy a 10 años. Wow, son 10 años. Eso iba a decir, ya son unos cuantos. Ya son 10 años. Y entonces empiezo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque donde yo trabajaba no era nada que tuviera que ver con leyes. Aparte de que yo nunca dije en mi trabajo que yo estaba estudiando leyes. Wow. Cuando mi jefe lo supo fue cuando ya yo tenía la licencia de notaria y la de abogada. Wow. Y cuando se lo dije por poco infalta, porque no dijiste nada, yo porque mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Y pues obviamente nosotros sabemos que cuando tenemos un llamado del Señor, a veces Dios nos manda a mantenernos callados. Porque viene gente y te va a decir, ya para qué, ya tú tienes tus hijas grandes, no es necesario. Pero yo pues, la voz de Dios era, no digas nada. En el momento que salgo, el Señor no me permite unirme a ningún bufete. Y abrí una oficina sola. La gente me decía, pero ¿cómo tú vas a abrir una oficina sola si no tienes experiencia? Si tienes que tener un coach. Siempre la gente empieza y después, bueno, eso fue la instrucción. Y abrí una frente al Correo de Bayamón y entonces pues me empecé a dar a conocer, obviamente haciendo notaría. Y me di cuenta que los problemas que más me estaban llegando eran problemas de familia, de pensiones alimentarias, de hombres que los querían meter presos por no pagar. Y me enseñaban que había momentos en que ellos querían pero no podían. También situaciones de maltrato en el seno familiar, situaciones tristes como incesto y ese tipo de cosas. Y yo decía, wow, el Señor me trajo aquí precisamente para ayudar.
niños que en las escuelas eran acusados de agredirse entre ellos y ya enfrentaban un proceso criminal, cosas terribles. Y yo decía, wow. Y yo pensaba que ya yo estaba haciendo la voluntad de Dios, hasta que de momento surge la oportunidad de entrar, ¿verdad?, al partido donde estoy ahora, que es Proyecto Dignidad. Y inmediatamente yo dije, creo que Dios me está llamando para este tiempo para eso. Pero obviamente no lo hice de forma espontánea. Yo dije, yo primero necesito que Dios me diga, porque yo no quiero estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Usted había participado antes de procesos políticos o usted nunca había estado en ningún partido o esta es su primera experiencia hablando activamente, ¿verdad?, de un partido? Porque una cosa uno es votar, una cosa es saber lo que está pasando en la política, otra cosa es meterse al ruedo político y, ¿verdad?, y ser parte de una organización. ¿Es la primera vez que usted lo hace? Pues mira, cuando yo estaba en la UPI, yo vengo de una familia que es bien PNP. Y la UPI, para que sepan los que nos ven en Centro y Sudamérica, es la Universidad de Puerto Rico. Acá le decimos la UPI. Pues hay mucha gente que va, yo sé que me escribe, ¿qué es la UPI? ¿Qué es la UPI? Después, así que es la Universidad de Puerto Rico. Pero, ajá. Pues yo vengo de una familia bien PNP. Una de mis tías fue secretaria de Romero Barceló en Fortaleza hace muchos años. Y entonces, en la UPI, obviamente, yo me gustaba escaparme para escuchar a Rubén Berrío. Estamos en esa época que los jóvenes quieren escuchar de todo. Y nunca me sentí identificada con el Partido Independentista, pero me gustaba escucharlo pues, porque tenía bien buen verbo, cómo él se expresaba. Ustedes saben que ellos lo capacitan para eso. Y entonces yo decía, aunque no estoy de acuerdo con él, respeto sus posturas. Porque yo respeto las posturas de aquel que está dispuesto a morir por sus causas. Los ambivalentes, yo ni pierdo el tiempo, pero los que tienen unas causas, me gusta escucharlo, aunque sean contrarios, para yo saber por qué la gente piensa como es. Seguro. Oye, entonces, eso es digno de respetar también, cada cual tiene ese derecho. Sí, y entonces recuerdo que después surgió que había un movimiento para desligarse de la ciudadanía americana. Entonces yo que había escuchado a Rubén Berrío, que yo decía, se supone que esta persona que yo he escuchado, que yo respeto por sus posturas firmes, le diga a Fufi Santori y a las otras personas, no, el primero que voy a renunciar soy yo. Y al yo no ver eso de parte de él, yo dije, ay, si esto es pura demagogia, esto es un show. Y de ahí jamás volví a escucharlo, ni me interesa escucharlo. Y no porque estuviera coqueteando con el independentismo, sino por la situación. Pero cuando políticamente yo estuviera activa en algún partido, realmente nunca. Y cuando surge esta oportunidad, yo lo veo desde lo que ya yo venía haciendo, ayudando a grupos pro vida a hacer ponencia, a ir a la legislatura, pero yo iba de asesora de ellos. Yo nunca estaba deponiendo. En una ocasión fue que depuse, porque no sé por qué me tocó estar al lado de la persona que era la que iba a deponer. Y estaba en estos grupos pro vida, pues siempre pues tenía mucha comunicación con ellos. Ahí pues entonces nos empapamos de lo que era la agenda, lo que venía en contra de los niños. Y eso pues me capacitó para yo empezar a ver... ¿Y eso fue en que ahí es que usted entra al partido, a Proyecto Dignidad? No, eso es antes. Pues antes usted de estaba deponiendo y de ahí entonces después la llevan al proyecto. Y ahí me di cuenta que no se podía cambiar la casa desde afuera. Había que estar dentro para que viniera un cambio. Surge Proyecto Dignidad y entonces ahí es que yo me inserto en Proyecto Dignidad. Y ¿Usted se inserta cuánto? ¿En qué fecha? O sea, más o menos porque usted ahora mismo está en su primer cuatrenio que usted culmina. O sea, estamos en el 2024, o sea, que usted comienza en el 2020. ¿Fue un año antes, 2 años antes, 2018, 2019? Algo así. 2019 fue que se empezó a tomar firmas. A mí me llaman estos grupos y me dicen, vamos a hacer un partido. Estos grupos, el grupo de los organizadores de Proyecto Dignidad. Sí. Y me dicen, queremos hacer un partido. Y yo dije, no hay problema. Podemos usar mi oficina como centro de recogido de endosos. Y yo pues lo ayudé, pues me parece bien, la familia, la niñez. Y lo que yo estoy viendo pues apunta que puede ser una alternativa para Puerto Rico. Y se recogen los endosos y en 2020 se certifica el partido. Recibo una llamada de uno de los fundadores del partido y me dice, Lizzy, para que entregues tu documento.
Y yo digo, ¿de qué documentos estamos hablando? De los de la candidatura. Y yo dije, yo no me voy a meter en ese pantanal político. No, eso no es para mí. Yo desde acá los ayudo en lo que ustedes quieran. Y obviamente me dice, vamos a dejar la papeleta vacía. Ahí yo dije, wow. Pasamos el trabajo, recogimos endosos, pero como que se nos olvidó la parte más importante. Buscando endosos y buscando candidatos. Y entonces, pues obviamente ahí es que yo entro. Por esa necesidad de llenar esa papeleta que tanto trabajo había pasado, el recogido de endosos. Y pues salimos favorecidos, gracias a Dios, y ahí estamos. Varias cosas que quisiera preguntarle, ¿verdad? Y esta entrevista no, ¿verdad? Como digo yo, no es de ningún debate ni nada, pero sí quiero utilizar algunas cosas que me han dicho afuera. Y por ejemplo, a usted la conocen como la más radical de todas, ¿verdad? Por lo menos así me lo han dicho. Sí, me han dicho desde el mismo, hay personas del mismo partido que no son de la cúpula, obviamente, que me dicen, tienen que bajarle 2. Sí, y digo, pues mira, el día que yo le baje 2, pues me tengo que ir porque es que yo no le voy a bajar 2. Y no hay nada malo con eso, ¿verdad? Le hago esa introducción porque quisiera hablar de eso, porque la gente, a lo que algunos creen que es muy radical, para otros es verdaderamente ser correcto. Sí. Y ahora mismo usted mismo acaba de explicar es mi llamado. No, y usted acaba de explicar que a usted no le gustó lo de Rubén Berrío porque no fue directo, no dijo una cosa y no la hizo, ¿verdad? Así que no va a juzgar algo de otro y no hacerlo usted, ¿verdad? Exactamente. Ahora, le hago varias preguntas a nivel político, a nivel de donde estamos, y es muy interesante su trayectoria, que esté allí, ¿verdad? Y definitivamente Dios prepara y Dios levanta a la gente poco a poco. Ahora, si le pudiera poner a hablar de varios temas, primero hablemos de la política en general. ¿Cuáles son los problemas más grandes que usted entiende que tiene Puerto Rico? Usted que está dentro de la Cámara de Representantes, en el día de hoy, ¿cuáles son las cosas que usted dice, pastor, yo como representante entiendo que Puerto Rico está sufriendo de estas situaciones? ¿Cuáles serían 2, 3 de ellas que usted pueda mencionar rápidamente? Te voy a decir la más reciente. En la vista pública que tuve el lunes, citamos a la procuradora de las personas de edad avanzada para el caso de la ejida Leopoldo Figueroa en Río Piedras y le cuestionamos las situaciones que están viviendo los adultos mayores. No tenía respuestas a mis preguntas. 20 millones de presupuesto en fondos federales, 5 del Fondo General. ¿Para qué los utilizan? Dizque para educación. Pero tenemos adultos mayores que las égidas los están desahuciando, que ellos no tienen idea de lo que pasa hasta que no llega la sentencia. No tienen forma proactiva de ir a las égidas, verificar cuál adulto mayor no ha podido pagar la renta, identificar fondos para que ese adulto mayor pueda quedarse allí sin tener que pasar un desahucio, porque luego de eso tiene que estar 1 año para poder volver a pedir ayuda. ¿Qué vamos a hacer con ese adulto mayor? Otra de las cosas, vemos que realmente en las escuelas necesitamos que los niños reciban una educación de calidad como la recibí yo. Yo cuando entré a la UPI, yo tenía estudiantes, amistades, que habían estudiado en buenos colegios en Puerto Rico. Y lo que ellos sabían y lo que yo sabía, no había diferencia. Era una educación de excelencia. ¿Dónde nos hemos perdido? Ahora mismo tenemos más deserción escolar. Tenemos más jóvenes en el punto que en la escuela. Tenemos más puntos de droga que escuela. Y así por el estilo, embarazos no deseados, que la gente no sabe que tienen opciones de entrega voluntaria, que aún las mismas iglesias, según la ley, pueden recibir estos bebés y darlos en adopción. O sea, no hay la información, el pueblo, que es el que sufre, no tiene la información. Ahora mismo, una de las cosas que la gente espera, y yo escucho de los políticos, y a mí me parece erróneo, ¿verdad? No, nosotros venimos a crear desarrollo económico. No, el gobierno no crea desarrollo económico. El desarrollo económico lo crea el pueblo. La persona que quiere emprender, la persona que quiere abrir su food truck, la persona que quiere abrir su centro para uñas. Sí, su negocio. Eso sale del pueblo, eso no sale del gobierno. Lo que sí el gobierno debe decir, nosotros venimos como facilitadores de esos empresarios y no tan solo facilitarles, capacitarlos, educarlos, darle las alternativas y obviamente los permisos. La gente dice, no, es que con un permiso único se resuelve esto. No, porque no todos los negocios corren igual. ¿Para qué usted necesita
por decirle algo, salud en un negocio donde no hay alimentos, donde no se brega con personas vulnerables, pues mira, vamos a canalizar un permiso que obviamente cumpla, pero que no sea tan riguroso. Si ya usted tiene bomberos, si ya el ingeniero que hizo el edificio certificó que hay unas zonas que son más seguras que otras, y usted tiene los planos, usted conoce, ¿por qué todos los años tiene que venir bomberos a certificar? Usted tiene que cumplir, como cumplía yo, de que todos los años me certifiquen los extintores. Y ya yo estoy cumpliendo. Pero volver dice, la gente mayor, las escuelas, la permisología, son los problemas que usted entiende. El desarrollo, obviamente, desarrollo pues la niñez, nosotros sabemos que esta corriente, que está... A eso iba, le iba a preguntar esa específicamente ahora, ¿verdad? Proyecto Dignidad es conocido en Puerto Rico, porque parte de sus consignas principales es la batalla, podemos decir cultural, la batalla contra ciertas ideologías, las ideologías de género, ¿verdad? Y todo este tipo de perspectivas. ¿Cuán peligroso, representante, es esta ideología en nuestro país? Realmente eso es algo de lo que los papás tienen que estar pendientes. Es algo que para algunos, pues estos son inventos, para algunos es algo... Teoría de conspiración. Sí, tú sabes que en realidad no, que es algo que se debe dejar pasar. ¿Cuán real es el ataque en estas cosas y qué peligrosos son estos problemas? Pues desde el 2008 yo empecé a buscar información sobre la ideología de género. Esto no es nuevo. Esto no se habló en el 2020 con los debates del doctor César Vázquez. Esto ya venía corriendo desde hace tiempo. De hecho, cuando en el 2015 llevamos una demanda al tribunal, que obviamente nos fue desestimada porque no podíamos probar daño. Teníamos la información, pero todavía en ese momento no se podía probar daño y pues no estaba madura. Pero lo intentamos. Okay. Y yo empecé a buscar información y donde único yo conseguí información sobre la ideología de género fue en el periódico El Visitante de los católicos. Okay. No encontré en la comunidad evangélica, cristiana, no encontré información alguna. No había conocimiento alguno del tema. Entonces me di cuenta que ya la Iglesia Católica venía desde antes del 2000 diciendo, viene por ahí esto, viene por ahí esto. ¿Y qué es lo que implica? Esto lo que implica es que en la escuela se le roba la identidad al niño. Eso es lo que promulga la ideología de género, es el robo de identidad y la hipersexualización. ¿Por qué? Porque aquí hay unos sectores que se benefician. ¿Quiénes se benefician? Los papás, los niños, el gobierno. No, se benefician grandes empresas. Y te explico. Si yo te robo la identidad y te hipersexualizo, ¿qué es lo que va a provocar? Que niñas queden embarazadas antes de tiempo. Porque están probando, están en un desarrollo y están probando conductas que todavía no están preparadas emocionalmente para asumir los riesgos. Emocional ni física. ¿Quién gana con esto? La industria abortista de Puerto Rico. Por eso es que usted ve que el ataque que surge hacia Proyecto Dignidad viene precisamente de los abortistas, porque le estamos cerrando la puerta a su negocio. Porque una persona que tenga 30, 35 años que adviene en un embarazo, lo va a tener. Pero una nena de 12 o una nena de 13 se va a asustar. Y como estaba esto, ya podían ir solas o acompañadas de a lo mejor el agresor, el pedófilo, a abortar. Y entonces ese pedófilo que la llevaba a abortar es el mismo que se la lleva para la casa. Y nosotros tenemos testimonios de estos grupos en los que yo he pertenecido, que son a favor de la vida, de personas que antes de los 21 no tuvieron un aborto. 1, 2, 3. O sea, que esto es una puerta giratoria. ¿Quién se beneficia con el aborto? El maltratante, el adúltero que lleva a la persona... El pedófilo, seguro. El pedófilo. O sea, que esta es una industria totalmente machista. Yo no sé por qué las feministas defienden tanto esta industria. Que es una queja que hemos dado muchos pastores, ¿verdad? Que mucha gente no sabe las leyes, no sabe lo que pasa en el país, cuántas niñas todos los años abortan en Puerto Rico sin el consentimiento de sus papás, que no sabemos quién fue el que las embarazó, que puede ser considerado violación a esa niña, ¿verdad? Por las reglas. Y nadie se entera y demás. Le hago en esa dirección con respecto al aborto, porque sé que es un tema que le apasiona, y son de los temas que han dicho que usted es muy radical, ¿verdad? Y quizás usted me puede explicar un poquito más. Le hago 2 preguntas al mismo tiempo, ¿verdad? El candidato de su partido, ¿verdad? Javier Jiménez, él dice, y yo entiendo su punto porque lo he oído,
no estoy aquí para entrar en controversia, simplemente lo que quiero oír su perspectiva. Él dice que no hay que legislar, porque en realidad la interpretación que hay hoy, o sea, que no hay que legislar nada por el aborto, porque lo que hay hoy, y él no es el único que lo dice, hay gente que dice que la determinación que hay dentro del tribunal y del Código Civil establece que el aborto es básicamente ilegal, que lo que no existe es la implementación o, ¿verdad? No sé, las acciones, la ejecución como tal. Y me gustaría escuchar su interpretación con respecto a eso como abogada, como licenciada, usted que está en la Cámara de Representantes, y tengo entendido que usted también presentó unos proyectos y que fue un proyecto bien radical, y ahí es que le llaman bien radical, donde entiendo que había cárcel, ¿verdad?, para un grupo de personas hasta 99 años. Usted me corrige, pero ¿cómo usted contesta esas dos cosas? ¿Hace falta legislar realmente el aborto en Puerto Rico? ¿Hasta cuánto se puede legislar? ¿Cómo usted ve todo ese tema? Qué bueno que me preguntas. La segunda pregunta es bien interesante porque siempre la he querido contestar y nunca se me ha dado la oportunidad. Bueno, pues aquí tiene el corte de los muchachos. Esto es lo que hay que poner rápido ahí para que la gente sepa. Así que... Pues primero, conforme a la decisión de Dobbs versus Jackson del 24 de junio de 2022, el Tribunal Federal estableció que no existe y que nunca ha existido un derecho al aborto. Okay. En Puerto Rico, nuestra Constitución establece en la Carta de Derechos derecho a la vida. Nuestro Código Penal establece en el artículo 98, 99 y 100 que el aborto es ilegal en Puerto Rico. ¿Pero qué pasó? Quedó dormido con la decisión de Roe v. Wade en el 1973, donde se interpretó erróneamente de que sí había un derecho al aborto y entonces en nuestro código queda dormido. Por el caso de Pueblo versus Duarte, se interpretó a la luz de Roe v. Wade. Tan pronto cae Roe, cae Duarte y se levanta el código que está dormido. El aborto es ilegal en Puerto Rico. Y esto no es una interpretación jurídica mía exclusiva. He escuchado al senador Tomás Rivera Schatz expresarse exactamente como... No lo había escuchado, pero muy, muy interesante. Sí, y también Alejandro García Padilla. Sí. Sí, los dos entendieron... Le voy a preguntar a él. Lo que ya yo había dicho. El aborto on demand en Puerto Rico, eso no se justifica. Okay. Lo que se justifica es salvo para la salud de la madre. Con relación a la segunda pregunta. Entonces, basado en eso, antes de ir al proyecto que usted dio, porque quiero que lo toquemos porque alguien me habló de eso en particular, pero entonces... ¿Se tiene que legislar o no se tiene que legislar? Se tiene que poner en ejecución el Código Civil. Se tiene que poner en ejecución el Código Penal. El Código Penal. Que establece que el aborto es ilegal. Y cuando hablamos de poner en ejecución, licenciada, porque estas son las cosas que yo creo que la gente no se educa, no sabe. Llega Javier Jiménez a la gobernación o cualquier gobernador que llegara, ¿cómo el gobernante ejecuta eso? ¿Qué hace? ¿El secretario de Justicia? ¿O cómo es que se pone en vigor eso? Bueno, mi interpretación es que las clínicas de aborto en Puerto Rico operan de forma ilegal. O sea, que habría que cerrarlas y habría que alguien ir a cerrarlas. Esa es mi interpretación. No quiero ponerle responsabilidad al gobernador porque independientemente del que sea, cada cual ejecutará. Pero si hay una ley, alguien tiene que ejecutar. Por eso. Y quien ejecuta debe ser el secretario de Justicia. Por eso. Las clínicas operan conforme al código de forma ilegal. ¿Qué procede? De que cuando surge una persona que tiene un embarazo en alto riesgo o su vida está en peligro por el embarazo, debe acudir, sea una joven, sea menor, sea un adolescente, debe acudir a un hospital para que entonces en el hospital se atienda a esa persona. Okay. ¿Por qué? Porque ahora mismo las clínicas de aborto, el reglamento cambió, pero ellos no van a ejecutar eso, esa es la realidad. El abortista no va a decir, ay, déjame llamar. No lo van a ejecutar porque ya había un reglamento que tampoco se estaba siguiendo, porque ya parte de este reglamento ya se supone que estuviera en ejecución y no estaba. Se añadió el referir. Ellos definitivamente no van a referir porque esto es su negocio. Se supone que estas menores acudan a un hospital donde responsablemente entonces el Departamento de la Familia y las agencias concernientes breguen con esa menor que a lo mejor fue agredida sexualmente.
Eso es para mí el orden que debe existir. Uh-huh. Pero vuelvo y les repito, eso es como yo lo he visto, como yo lo interpreto. Obviamente hay gente que difiere de mí, pero yo entiendo que la vida no se negocia, la vida se defiende. Uh-huh. Nosotros tenemos un invierno poblacional absurdo. Llevamos décadas. Entonces, los que están en el vientre los estamos matando. Los que están vivos le estamos robando la identidad y después, tan pronto advienen conocimiento de que hay hormonización y hay mutilación, los estamos mutilando. ¿Qué desarrollo económico vamos a tener de aquí a 1 década, 2 décadas? ¿Qué población vamos a tener en Puerto Rico si los bebecitos puertorriqueños los estamos asesinando? Uh-huh. Y para mí eso es un asesinato en serie en las clínicas de aborto. El proyecto que le llaman a usted radical, explíquemelo en pocas palabras. Porque alguien aquí lo mencionó, ¿verdad? No hablando mal de usted realmente. No. Estábamos hablando de esto mismo, los proyectos de aborto, y le he preguntado a algunos qué opinan, y entonces si se podía negociar, si se puede. Pero mira, ¿qué fue el proyecto y por qué lo llamaron tan radical? Pues mira, el proyecto surgió de que precisamente Victoria Ciudadana radicó uno bien radical. Okay. Que de eso nadie habla. De que al segundo antes de nacer el bebé pudiera ser asesinado. Porque ellos alegan que obligar a una mujer a tener un bebé, eso es tortura. Tortura es esbaratar un bebé en el vientre materno. Eso es una verdadera tortura. Pero eso está registrado, que ellos hicieron un proyecto. Sí, el 1403. Okay. De hecho, ese proyecto se trabajó en vistas públicas. Okay. Y muchos sectores lo favorecieron. O sea, matar al bebé hasta el segundo antes de nacer, eso es una aberración. Pues cuando yo vi que ella radicó ese proyecto, yo lo que hice fue que cogí los articulados del código. Okay. Y entonces dije, ok, si Verdejo lo metieron preso por 99 años, entre las penas que tiene, porque esa se le suma a las otras, por que hubo un bebé que murió, Okay. Vamos a hacerlo en Puerto Rico. O sea, tú te pones radical, yo me pongo radical también. Para que la gente entienda, Verdejo es un boxeador que fue acusado y finalmente encontrado de matar a su pareja que estaba embarazada. Sí. Y se cometió doble homicidio. Sí, y murió porque estaba embarazada, porque si no hubiera estado embarazada, estuviera viva. Esa es la realidad. Y entonces, pues, en respuesta a eso, aprovechar que se derogó Roe v. Wade, corrieron rápido a radicar este proyecto y lo que hicieron fue, yo pues respondí con Obviamente, rápido se interpretó que yo quería meter presa a las mujeres. No. Eso es lo que han dicho. No. A lo mejor se interpretó mal. Yo quería meter preso a la persona que desbarate un bebé dentro del vientre materno, al que la lleva a abortar, porque de las vistas públicas surgió que el 84% de los abortos son obligados. La mujer va por intimidación y violencia. Esa es la realidad, porque la mujer tiene una capacidad dada por Dios de proteger la vida. Pero vienen estos maltratantes, estos adúlteros que engañan a las jóvenes, las embarazan y después ¿cómo van rápido? A las clínicas de aborto. A esas personas era que yo le quería meter mano con esa ley. Obviamente, al ver la malinterpretación, eso no duró ni 2 horas. Rápidamente me pidieron que lo retirara y lo retiré. ¿Y por qué lo retira? Porque, vuelvo y les repito, fue una reacción. Y yo dije, vamos por partes, porque ya yo había radicado mi Heartbeat. Okay. Vamos a que corra mi Heartbeat, que de eso nadie habló. Cuando habla Heartbeat, el Heartbeat Law. Un proyecto de Heartbeat Law, que es el famoso... Que nadie habla de eso. ¿A que usted no sabía que yo radiqué un Heartbeat Law en Puerto Rico? No sabía que usted lo había radicado. Conozco el Heartbeat Law porque es parte del código de Texas y de otros lugares. Gracias. Pues qué bueno que tengo este espacio para hablar. Pues yo dije, bueno, reaccioné, lo quité porque me pidieron que lo retirara y fue porque me lo pidieron. Y yo dije, pues mira, no voy a entrar en controversia, lo puedo retirar y no hay problema. Pero yo lo hubiera dejado que corriera el trámite. A lo mejor se hubieran modificado. Pero yo dije, mira, no voy a... Pero en octubre del 2021, octubre-noviembre del 2021, había una controversia en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el Heartbeat Law de Texas. Okay. Porque Texas se atrevió a retar Roe v. Wade
y hizo un proyecto para las 6 semanas. Usted sabe que la mujer adviene en conocimiento de su embarazo. Estoy consciente, ajá. Luego de que ya el bebé está, ese latido está. O sea, que era bien restrictivo. Y entonces, cuando está dándose ese hecho, yo le digo a mi equipo, vamos a hacer el Heartbeat boricua. Porque yo sé que en Estados Unidos, Texas va a prevalecer. Y radicamos el Heartbeat. ¿Qué pasó 1 o 2 meses después? En efecto, el Tribunal Supremo me dio la razón. Dejaron la ley de Florida, de Texas, el Heartbeat. Y entonces, luego de eso, pues se filtró, que eso fue para el 2022, de que ya Roe venía a derrogarse. Digo, si Roe se revoca, pues obviamente ya aquí el Código Penal dice que es ilegal y ni siquiera se sostiene el Heartbeat. Sino, vámonos a que es ilegal, desde cero. Y esa ha sido mi postura y pues la he repetido. Hay gente que obviamente pues no le gusta o no le conviene, pero esa es mi postura y no la voy a cambiar porque es la postura que yo como cristiana me identifica. Nadie da la vida sino Dios y el único que la puede quitar es el Señor. Y le puedo decir una experiencia personal mía. Yo tengo 4 hijas. El cuarto embarazo mío... 4 hijas usted? Yo tengo 4 hijas también. Sí, pero el cuarto, esa cuarta, que también era nena, a los 6 meses yo tuve un síndrome nefrótico. Wow. Y me tuvieron que llevar de emergencia a centro médico. Que a pesar de que yo no era paciente de centro médico, tuve problemas para entrar porque me decían que usted no es paciente de aquí. Pero el médico privado le dijo, mira, es que tienen que atenderla porque tiene un síndrome nefrótico, tiene 5 meses de embarazo y está en peligro. Y entonces estuve 1 mes allí donde trataron de retener al bebé para que estuviera más desarrollado y poderlo sacar. Pero al yo estar tan hinchada, tuvieron que hacerme una cesárea de emergencia. Cuando yo llegué, me dijeron, las primeras palabras es, o salvamos a la bebé o salvamos a la madre. Yo dije, pues, ¿sabe qué? Yo tengo 3 hijas, pero aquí o nos salvamos las 2 o nos vamos las 2. Pero esta bebé no la voy a echar al zafacón. Pues estuve 1 mes. Después de eso, ya tenía como 6 meses. La bebé nació y a las 3 horas murió por unos problemas respiratorios. Yo estuve 6 meses deprimida. Yo llegué a pesar 117 libras, con 5'8" de estatura. Usted sabe, un cadáver ambulante. Wow. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la decisión de la vida la tomó el Señor. Yo me deprimí, pero a la hora de la verdad dije, bueno, Dios sabía por qué. Pero vivo tan tranquila de saber que yo no tomé esa decisión, que yo me imagino que hubiera estado angustiada, yo pensando, ay, y si lo hubiera dejado vivir, y si hubiera dado oportunidad. No, yo le di la oportunidad a Dios. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y cuando tú vives los postulados que tú dices defender, los defiendes siempre. Y si esto es ser radical, pues mi gente, soy radical. Ese es Lizy Burgos. Bueno, muy interesante. Podemos seguir aquí hablando un montón. Para que usted sepa, yo tuve una experiencia similar. A mí nos pusieron a mi esposa y a mí contra la espada y la pared, una historia larga, en un momento dado con el 3er embarazo de mi esposa. Y nos dijeron que teníamos que escoger y que nos mandaron literalmente a la clínica para que abortáramos. Así que tuvimos que escoger, otro testimonio, es una gloria al Señor, no lo tuvimos, que decidimos no hacerlo. Tuvimos la misma lucha, vivimos la misma lucha y la bebé nació y está sana, es la que tiene 15 años en el día de hoy, pero también en un momento dado nos pusieron en esa lucha, en esa batalla. Fue un momento bien conflictivo, mi esposa y yo, porque yo les decía, yo tengo que decir que yo cedí, yo le decía, no, la vida tuya es la más importante, la vida. Y ella, mi esposa, se paró firme y nos decía, no, esto es la vida de las 2, pero en realidad ella decía, no, la vida de la bebé. Y al último, después de ese momento así, estamos ahí en la histeria, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, porque era el momento crítico. Pues entonces nosotros los dos dijimos, bueno, pero ¿qué estamos escogiendo, la vida de uno o de la otra? Vamos a escoger la vida de los dos, vamos a creerle a Dios. Y así que es otro testimonio, ¿verdad?, para otro día. Licenciada, representante, gracias por estar con nosotros. Gracias. No le quiero tomar mucho más tiempo, vamos a estar aquí hablando de tantas otras cosas y definitivamente vamos a tener que entrevistarla para que podamos oír, ¿verdad?, otras cosas más que ustedes están haciendo. Es que nos quedaron en el tintero. Se quedaron un montón. Sí, la de los niños en los espectáculos obscenos, que fui altamente criticada por simple y sencillamente
definitivamente proteger a nuestros niños Sí, sí, de sí. estas exposiciones obscenas que se están dando ya hasta en la calle. Sí, Y sí, es- sí. No, y pero- es lamentable eso que estamos viviendo, pero gracias por estar ahí, gracias por estar dando la Gracias. lucha, gracias por estar dando la batalla. ¿Dónde la gente se puede comunicar con usted? Bueno, obviamente, como representante pueden llamar a la Cámara de Representantes 721-6040, extensión 2600. Estamos trabajando, estamos todavía en vistas públicas, estamos atendiendo el asunto de los adultos mayores, las personas con discapacidad desde la comisión, que de esto hay muchos casos, definitivamente. En las redes me consiguen por Lizy Burgos PR, todo corrido, LISIE Burgos PR. Ahí estoy en todas las plataformas y allí me escriben, allí por inbox me envían mensajes, atiendo muchas situaciones allí, también por allí trato de contestarlas todas. Y la gente para votar por usted, votan por acumulación, ya sea que voten directamente por toda la nominación del partido, ¿verdad? Sí. Proyecto de Dignidad, Sí. usted acumula o también pueden marcar por usted aquel que Sí. quiera cruzar, como decimos en línea. Están las tres opciones, que es el voto íntegro, Ujú. está el voto por candidatura, que no se marca nada arriba, ningún partido, y se cruzan las líneas, y ahí estoy yo en la línea de representantes por acumulación. En esa línea estoy solita porque no tenemos más representantes por acumulación en Proyecto de Dignidad. Y también está el voto por mixto, que usted marca la preferencia de su partido y cruza y pone la X al lado de, perdón, de Lizy Burgos. Y si entiende que lo he representado bien, espero su voto de confianza. Y eso lo hace en todo Puerto Rico, porque usted acumula en toda la isla, para aclarar, porque ¿verdad? Eso es otra cosa que hay que En todo entender Puerto también. Rico. Ella es por acumulación, así que ella acumula en todo Puerto Rico. Por lo tanto, ¿verdad? No es tan solo el sector de aquí, el área metropolitana. Aquellos que nos oyen y nos ven en el área oeste y en el área este de la isla, pues sabe que también puede contar ahí con la representante Lizy Burgos. Gracias por haber estado con nosotros. Agradecida. Esperamos que se repita. Vamos a, ¿verdad?, a seguir orándole al Señor que se mantenga usted allí. Realmente sabemos la lucha que da, la batalla que da y que no es fácil realmente el trabajo que hacen. Así que le felicito, le bendigo y hacia adelante. Gracias, agradecida.